Bienvenidos a un nuevo vídeo que desafía todo lo que creías saber. Hoy, te invitamos a sumergirte en una de las historias más conocidas de la Biblia, pero con un giro que probablemente nunca habías considerado. La historia de Caín y Abel es una narrativa antigua, uno de los primeros relatos de conflicto en la humanidad. Caín, el hermano mayor, celoso y lleno de ira, asesina a Abel, el hermano menor, en un acto que ha sido ampliamente condenado y vilipendiado a lo largo de los siglos. Pero, ¿y si te dijéramos que lo que siempre has creído sobre esta historia podría estar equivocado? En este vídeo, exploraremos una teoría controvertida y desafiante: ¿y si Abel, el aparentemente inocente, pudiera ser el verdadero villano de esta historia? Prepárate para cuestionar tus certezas y considerar perspectivas que desafían la visión tradicional. Vamos a descubrir los secretos ocultos que podrían cambiar por completo tu entendimiento de este antiguo relato. ¿Estás listo para cuestionar lo que creías saber? Acompáñanos en este viaje de revelación y controversia, y descubre por qué Abel podría no ser el héroe que siempre pensamos. Para entender completamente la teoría que estamos a punto de explorar, es esencial revisar el contexto bíblico de la historia de Caín y Abel. Este relato, que se encuentra en el libro del Génesis, es uno de los primeros y más significativos de la Biblia, marcando el primer caso de asesinato en la historia de la humanidad según las Escrituras. La historia comienza con Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, quienes tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín es el primogénito, un agricultor que trabaja la tierra, mientras que Abel es el pastor de ovejas. Ambos hermanos presentan ofrendas a Dios. Caín ofrece frutos de la tierra, mientras que Abel presenta lo mejor de su rebaño, los primogénitos y su grasa. La Biblia narra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no prestó atención a la de Caín. Este rechazo provoca una gran ira en Caín, quien se siente profundamente herido y envidioso de su hermano. A pesar de la advertencia divina que le recuerda que el pecado está al acecho, Caín cede a sus emociones y lleva a Abel al campo. Allí, Caín asesina a su hermano en un acto de violencia y celos. Cuando Dios confronta a Caín, él responde con desdén, preguntando: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Dios, al conocer el crimen, lo maldice y le impone una marca para protegerlo de ser asesinado por otros. Caín se convierte en un vagabundo errante, y la historia parece concluir con él estableciendo una ciudad y formando una nueva línea de descendencia. Este relato se ha interpretado tradicionalmente como una lección sobre los peligros de la envidia y la ira, y el castigo divino para aquellos que cometen actos de maldad. Sin embargo, para apreciar completamente la controversia que estamos a punto de explorar, es crucial examinar cada aspecto de esta narrativa y considerar perspectivas alternativas que podrían cambiar nuestra visión de la historia. La interpretación tradicional de la historia de Caín y Abel ha sido ampliamente aceptada durante siglos y presenta a Caín como el principal antagonista en esta narrativa bíblica. Esta visión se basa en la evaluación del relato como una advertencia contra la envidia, el pecado y la violencia. Según esta interpretación convencional, la figura de Caín se destaca negativamente por varias razones. Primero, su ofrenda a Dios, que consiste en los frutos de la tierra, no es aceptada como la de su hermano Abel. Los estudiosos y teólogos han argumentado que la razón de este rechazo radica en la calidad y la actitud detrás de la ofrenda. La ofrenda de Abel, al estar compuesta por los primogénitos de su rebaño y su grasa, simboliza una dedicación y sacrificio mayores, demostrando un mayor compromiso y devoción hacia Dios. En contraste, la ofrenda de Caín, aunque legítima, podría ser vista como una muestra de menor devoción o intención. La reacción de Caín ante el rechazo divino es otro punto clave en la interpretación tradicional. En lugar de aceptar la reprimenda divina y reflexionar sobre sus acciones, Caín se llena de ira y celos. Dios, en su compasión, le advierte sobre el peligro del pecado que se cierne sobre él y le ofrece una oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, Caín no solo desestima el consejo divino, sino que permite que su enojo lo consuma, llevando a la trágica decisión de asesinar a su hermano Abel. Este acto de asesinato es el punto culminante en la percepción de Caín como el villano. La violencia y el crimen contra su hermano son vistos como el resultado de una falta de autocontrol y una incapacidad para manejar la frustración. La pregunta de Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, se interpreta como una muestra de desprecio hacia la responsabilidad fraternal y un intento de evadir la culpa de su acto horrendo. El castigo que recibe Caín, al ser maldecido por Dios y convertido en un vagabundo errante, refuerza aún más su papel como el villano en la narrativa. La marca que Dios coloca en él, lejos de protegerlo completamente de la ira de otros, simboliza su exclusión y la carga del crimen que ha cometido. La visión tradicional, por lo tanto, pinta a Caín como el protagonista negativo en la historia, un personaje cuya incapacidad para manejar sus emociones y su falta de arrepentimiento lo llevan a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia.
Esta interpretación ha sido la base para numerosas enseñanzas morales y religiosas, advirtiendo contra la envidia, el pecado y la falta de autocontrol. Sin embargo, es esencial cuestionar y explorar otras interpretaciones de esta historia para obtener una comprensión más profunda y matizada de los eventos y personajes involucrados. Mientras exploramos la figura de Abel bajo la luz de una interpretación no convencional, es crucial adentrarse en textos y fuentes menos conocidas que podrían arrojar una nueva perspectiva sobre su carácter. Aunque la Biblia presenta a Abel como el justo y el fiel, algunos textos y tradiciones alternativas ofrecen interpretaciones que sugieren que Abel podría no ser tan inmaculado como se ha asumido tradicionalmente. Uno de los textos que ha captado la atención de los estudiosos es el Libro de los Jubileos, una obra de la literatura apócrifa que expande la narrativa bíblica con detalles adicionales. En este libro, se nos da una visión más compleja de la relación entre Caín y Abel, y se exploran aspectos de la personalidad y las acciones de Abel que no se encuentran en el relato bíblico canónico. El Libro de los Jubileos menciona que Abel pudo haber actuado de manera provocativa hacia Caín, haciendo que la rivalidad entre ambos hermanos no fuera simplemente el resultado de la oferta de sacrificios, sino también de conflictos personales más profundos. Otro texto que ofrece una perspectiva alternativa es el Testamento de los 12 Patriarcas, una colección de escritos que, aunque no es parte del canon bíblico, ofrece visiones y enseñanzas sobre los personajes bíblicos desde perspectivas diferentes. En este testamento, se sugiere que Abel tenía una actitud desafiante hacia Dios, y que su sacrificio, aunque aparentemente piadoso, estaba motivado por un deseo de demostrar su superioridad sobre su hermano Caín. Este tipo de motivación podría haber contribuido a un conflicto que no es simplemente el resultado de la aceptación o rechazo de las ofrendas, sino de una competición más profunda y personal. Además, algunas interpretaciones del Talmud y de escritos rabínicos sugieren que Abel podría haber tenido un carácter que, si bien parecía virtuoso en la superficie, estaba marcado por una cierta arrogancia y falta de empatía hacia los sentimientos de su hermano. Según estas interpretaciones, Abel no solo estaba ofreciendo sacrificios a Dios, sino que también podría haber estado actuando con una intención de humillar o menospreciar a Caín. La literatura gnóstica y las leyendas esotéricas también han abordado a Abel bajo una luz diferente. Algunos textos gnósticos que exploran temas de dualidad y contraste entre lo espiritual y lo material presentan a Abel como una figura que, aunque parece ser el epítome de la justicia, está involucrada en un conflicto de tipo metafísico que va más allá del relato tradicional. Este conjunto de textos menos conocidos y tradiciones alternativas ofrece una nueva perspectiva sobre Abel, sugiriendo que su papel en la historia bíblica puede ser más complejo y ambiguo de lo que se presenta en la narrativa convencional. Estas interpretaciones nos invitan a cuestionar las percepciones tradicionales y considerar la posibilidad de que la figura de Abel pueda haber tenido aspectos oscuros y motivaciones ocultas que no se aprecian a simple vista. Cuando nos sumergimos en la historia del sacrificio de Abel, uno de los aspectos más frecuentemente debatidos es la naturaleza misma de su ofrenda. Tradicionalmente, Abel es visto como el ejemplo del sacrificio puro y aceptable a Dios, en contraste con la ofrenda de Caín que fue rechazada. Sin embargo, al analizar con detenimiento los detalles del sacrificio de Abel, surgen ciertos enigmas y preguntas que podrían sugerir que su acto de adoración no era tan inocente como parece. La narrativa bíblica en el libro de Génesis nos dice que Abel ofreció lo mejor de sus ovejas como sacrificio, mientras que Caín presentó frutos de la tierra. La aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la de Caín ha sido interpretado por muchos como una prueba de la justicia y la bondad de Abel frente a la falta de sinceridad de Caín. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren que la realidad puede ser más complicada. En algunos textos y comentarios rabínicos, se plantea la posibilidad de que la ofrenda de Abel no fuera simplemente un acto de devoción, sino que pudiera haber tenido motivaciones ocultas. Abel, al ofrecer lo mejor de sus ovejas, podría haber estado intentando establecer una superioridad sobre su hermano Caín. Esta interpretación sugiere que Abel no estaba simplemente buscando agradar a Dios, sino que también estaba buscando demostrar su dominio y superioridad, no solo en términos de su sacrificio, sino en su actitud general hacia su hermano. Una de las preguntas clave es, ¿por qué Abel eligió ofrecer una ofrenda de sangre, mientras que Caín presentó productos agrícolas? Algunos estudiosos sugieren que Abel podría haber estado al tanto de una tradición más antigua que vinculaba los sacrificios de sangre con un favor especial de Dios. Abel, al presentar una ofrenda de sangre, podría haber estado utilizando una práctica que sabía que tenía una mayor probabilidad de ser aceptada, lo que también podría indicar un intento de manipulación religiosa. En la literatura de los padres de la Iglesia, algunos escritores antiguos también han cuestionado la actitud detrás de las ofrendas. San Agustín, por ejemplo, argumentó que Abel podría haber sido el primero en introducir una forma de sacrificio que no era aún completamente aceptada, generando un acto de competencia en lugar de una pura devoción.
San Agustín incluso sugirió que el sacrificio de Abel podría haber sido una forma de autosuficiencia espiritual, donde Abel se veía a sí mismo como el único verdadero adorador. Además, algunos textos esotéricos e interpretaciones gnósticas han explorado la posibilidad de que la ofrenda de Abel contenía elementos de orgullo o presunción. Abel, al ofrecer lo mejor de sus ovejas, podría haber estado buscando la aprobación divina de una manera que implicaba un sentido de superioridad y no solo humildad. Al explorar estos enigmas, vemos que la ofrenda de Abel, que a menudo se considera un acto de pura bondad, puede ser vista desde una perspectiva más crítica. La aparente aceptación de su sacrificio por parte de Dios y el rechazo del de Caín podrían estar reflejando un complejo entramado de motivaciones y percepciones que van más allá del simple acto de adoración. Cuando exploramos la historia de Abel más allá de la superficie, nos encontramos con un panorama de posibles motivaciones ocultas que podrían cambiar nuestra percepción de su carácter y su sacrificio. La idea convencional pinta a Abel como el modelo de virtud y devoción a Dios, pero si profundizamos en su comportamiento y contexto, surgen preguntas que invitan a una reevaluación de sus verdaderas intenciones. Abel, al ofrecer lo mejor de sus ovejas, ha sido tradicionalmente visto como un hombre de fe genuina. Sin embargo, ¿podría ser que su sacrificio no fuera tan desinteresado como se nos ha hecho creer? Para entender esta perspectiva, es útil considerar la posibilidad de que Abel actuara con una motivación que iba más allá de la simple adoración. Primero, es crucial reconocer el contexto cultural en el que se desarrolló esta historia. En tiempos antiguos, los sacrificios de sangre eran a menudo considerados más valiosos y efectivos en la propiciación de deidades. Abel, siendo un pastor, tenía acceso a estos sacrificios de sangre y podría haber conocido la importancia que estos sacrificios tenían en las tradiciones religiosas de su época. Al elegir ofrecer lo mejor de sus ovejas, Abel no solo estaba cumpliendo con un acto de adoración, sino que también podría haber estado buscando asegurarse el favor divino de manera estratégica, maximizando las posibilidades de aceptación de su ofrenda. Es posible que Abel estuviera consciente de la competencia implícita entre él y Caín. En un entorno donde la adulación de Dios y la aprobación divina eran cruciales para el estatus social y espiritual, Abel podría haber visto su sacrificio como una manera de destacar frente a su hermano. Su elección de ofrecer lo mejor podría haber sido un acto de competencia, no simplemente de devoción. Como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, la moral es la actitud de un hombre hacia sí mismo, y en este caso, Abel podría haber estado utilizando la moralidad como un medio para elevarse por encima de Caín, en lugar de como una simple expresión de humildad y fe. Además, algunos estudiosos sugieren que Abel podría haber estado motivado por un deseo subyacente de reafirmar su posición o estatus dentro de la comunidad. La Biblia no proporciona detalles sobre la relación exacta entre Abel y Caín, pero el acto de ofrecer lo mejor de sus ovejas en un entorno donde las ofrendas eran significativas podría haber sido una forma de afirmar su superioridad no solo ante Dios, sino también ante su hermano y la comunidad en general. En el contexto de la historia, es posible que la actitud de Abel hacia su sacrificio también reflejara un sentido de orgullo o presunción. Como lo expresó el teólogo John Calvin, el orgullo es el núcleo de toda rebelión, y en este caso, Abel podría haber estado buscando una validación externa que reforzara su percepción de ser el verdadero adorador. Esta búsqueda de aprobación podría haber llevado a Abel a actuar de manera que podría ser vista como manipulativa, utilizando su sacrificio como una herramienta para afirmar su superioridad espiritual y social. Finalmente, debemos considerar la posibilidad de que Abel, al presentar su sacrificio de sangre, estuviera respondiendo a una tradición que él conocía, pero que no necesariamente compartía de manera pura. Su ofrenda podría haber sido una manifestación de sus propias ambiciones y deseos personales, más que un acto de devoción sincera. En resumen, la motivación de Abel puede no haber sido tan sencilla como una mera devoción a Dios. La historia de su sacrificio puede reflejar un entramado de ambiciones personales, deseos de estatus y estrategias para asegurar el favor divino. Esta perspectiva invita a una reevaluación de su carácter y a una comprensión más matizada de sus acciones y sus motivaciones. Para entender completamente la historia de Caín y Abel, es esencial examinar la reacción de Dios ante los sacrificios de ambos hermanos y cómo esta reacción podría revelar aspectos más complejos y profundos de la narrativa. La tradición bíblica ha tendido a presentar la aceptación del sacrificio de Abel y el rechazo del sacrificio de Caín como una cuestión de favoritismo divino, pero al explorar esta reacción con una perspectiva más crítica, se pueden descubrir capas adicionales de significado. Dios, según el relato, acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. Esta respuesta divina ha sido tradicionalmente interpretada como una clara indicación de que Abel fue el más justo y piadoso de los dos. Sin embargo, si nos adentramos en el contexto de las ofrendas y las posibles motivaciones detrás de ellas, la reacción de Dios puede tener implicaciones más matizadas. Primero, es importante considerar que la Biblia no proporciona una explicación detallada de por qué Dios acepta una ofrenda y rechaza otra.
El texto simplemente dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no ofrece detalles específicos sobre lo que hizo que esta ofrenda fuera aceptable. Esta falta de explicación ha llevado a muchas interpretaciones, pero una posible perspectiva es que la aceptación y el rechazo divinos podrían estar más relacionados con las actitudes internas y el corazón de los ofertantes que con la calidad material de los sacrificios. En un análisis más profundo, la aceptación de la ofrenda de Abel podría no ser solo una cuestión de preferencia divina por el sacrificio de sangre sobre el de frutos, sino también una reflexión sobre la actitud y la intención del ofertante. Como dijo el teólogo C.S. Lewis, Dios no mide la grandeza de nuestras acciones por la apariencia externa, sino por la intención interna. En este sentido, la reacción de Dios podría estar revelando más sobre el carácter y las motivaciones internas de Abel y Caín que sobre el valor intrínseco de las ofrendas. Si consideramos la posibilidad de que Abel actuara con intenciones ocultas o egoístas, la aceptación de su sacrificio por parte de Dios podría interpretarse como una manera de revelar la superficialidad de las apariencias religiosas. Esto se alinea con el pensamiento del rabino Jonathan Sacks, quien señaló que Dios no busca el acto en sí mismo, sino el corazón que lo realiza. En otras palabras, la aceptación de Abel y el rechazo de Caín podrían estar indicando que Dios estaba evaluando las actitudes internas y no simplemente el tipo de sacrificio ofrecido. La reacción de Dios también podría verse como una crítica a la forma en que Caín ofreció su sacrificio. Si Caín lo hizo sin verdadero compromiso o sin una actitud adecuada, la respuesta divina podría estar subrayando la importancia de la sinceridad y el respeto hacia las prácticas religiosas. La reacción de Dios podría estar sirviendo como una advertencia contra las ofrendas que no provienen de un corazón genuinamente dedicado. Además, al examinar la respuesta divina desde un ángulo más simbólico, podríamos considerar que la aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la de Caín actúan como una metáfora para la importancia del arrepentimiento y la integridad en la relación con Dios. Esta interpretación sugiere que la historia va más allá de una simple preferencia por un tipo de sacrificio y entra en el terreno de la autenticidad espiritual y la verdadera devoción. La reacción de Dios ante los sacrificios de Caín y Abel podría tener implicaciones más profundas de lo que tradicionalmente se ha entendido. En lugar de ser una cuestión de favoritismo divino, podría ser una reflexión sobre la actitud del corazón y la sinceridad en la adoración. Esta perspectiva invita a considerar la historia con una visión más crítica y a cuestionar las interpretaciones convencionales sobre la justicia y la equidad divina en la narrativa bíblica. El asesinato de Abel por parte de Caín es un acontecimiento central en la narrativa bíblica que ha sido ampliamente discutido. Sin embargo, al analizar las consecuencias de este acto, es crucial considerar si Abel, al menos en parte, pudo haber contribuido a la tragedia que se desató. El primer efecto visible del asesinato de Abel es el sufrimiento inmediato de Caín, quien es maldecido por Dios. Esta maldición implica que Caín se convierta en un vagabundo y que la tierra no le dé más frutos. La tristeza y la desesperanza que siente Caín por la pérdida de su hermano y la condena divina son evidentes. Sin embargo, al reflexionar sobre el papel de Abel en este trágico desenlace, se puede argumentar que su comportamiento y actitudes pueden haber jugado un papel en la escalada del conflicto. Algunos textos y tradiciones sugieren que Abel no solo fue víctima, sino que sus acciones pudieron haber exacerbado la situación con Caín. Si consideramos la posibilidad de que Abel tuviera una actitud despectiva hacia la ofrenda de Caín o una actitud de superioridad, podríamos entender que esto contribuyó al resentimiento que Caín acumuló. Abel, en su papel de hijo preferido, podría haber sido visto por Caín como alguien que provocaba celos y envidia debido a su aparente favor divino. Además, el acto de Abel en presentar una ofrenda que Dios aceptó podría haber sido interpretado por algunos como una forma de elevarse por encima de su hermano. Esta interpretación no es necesariamente que Abel fuera consciente de ello, pero el impacto de su comportamiento en la dinámica entre los hermanos podría haber sido más complejo. Abel podría haber actuado de manera que, sin querer, amplificó el sentido de fracaso y desilusión de Caín. La reacción de Dios también añade otra capa a esta discusión. Aunque la maldición que cae sobre Caín es severa, la reacción de Dios puede haber tenido un propósito más grande. Algunos podrían argumentar que la severidad de la maldición no solo es una forma de castigo, sino una forma de recalibrar la justicia en la historia. Al examinar el papel de Abel en este contexto, se podría sugerir que la falta de reflexión o sensibilidad por parte de Abel podría haber jugado un papel en cómo se desarrollaron los eventos. El asesinato de Abel no solo afecta a Caín, sino que también tiene repercusiones para la humanidad en general. La historia de Caín y Abel se convierte en una advertencia sobre los peligros de la envidia y el pecado. Abel, al estar en el centro de este conflicto, no está exento de responsabilidad en cómo sus acciones pudieron haber influido en la tragedia. La narrativa bíblica destaca el acto como un momento decisivo que establece un modelo de cómo las acciones y actitudes pueden desencadenar consecuencias trágicas.
A lo largo de la historia, la interpretación de los eventos ha oscilado entre ver a Abel como una víctima pura y Caín como el perpetrador absoluto del mal. Sin embargo, al considerar la posibilidad de que Abel haya tenido una parte en la escalada del conflicto, se abre una perspectiva que cuestiona la visión tradicional de la moralidad en la historia. Las consecuencias del asesinato de Abel, vistas a través de esta lente, invitan a una reflexión más matizada sobre cómo nuestras acciones y actitudes pueden influir en los eventos y relaciones que nos rodean. Al analizar estos aspectos, la historia de Caín y Abel revela una complejidad que trasciende la simple dicotomía de bueno y malo, y nos invita a explorar las profundas interacciones entre comportamiento, motivación y consecuencia. Al abordar la historia de Caín y Abel desde perspectivas no tradicionales, es enriquecedor explorar las opiniones de teólogos y estudiosos que han ofrecido interpretaciones alternativas. Estos expertos han desafiado la visión convencional, sugiriendo que el relato podría tener matices más profundos de lo que se suele considerar. El teólogo y autor James Kugel ha señalado que la narrativa de Caín y Abel puede ser entendida como una historia que explora temas de rivalidad y la complejidad de la moralidad humana. Kugel sugiere que, aunque Abel es generalmente visto como la víctima, la historia podría estar destacando una dinámica de conflicto y envidia que va más allá de la simple dualidad entre el bien y el mal. En su libro How to Read the Bible, Kugel explora cómo las interpretaciones antiguas y modernas han moldeado nuestra comprensión de estos eventos, y cómo una visión más matizada puede revelar aspectos ocultos de la narrativa. Otro estudioso influyente, Walter Brueggemann, ha argumentado que la historia de Caín y Abel no solo trata sobre el pecado y la justicia, sino también sobre el papel de la ofrenda y la relación entre Dios y los humanos. En su obra Génesis, A Bible Commentary, Brueggemann explora cómo el sacrificio de Abel podría interpretarse no solo como un acto de adoración, sino como una forma de afirmación personal que pudo haber tenido implicaciones para Caín. Según Brueggemann, la aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la de Caín pueden ser vistos como un reflejo de la compleja relación entre favor divino y justicia humana, más que una simple condena de Caín. El rabino Jonathan Sacks, en sus escritos sobre la ética y la moral en la Biblia, ha sugerido que la narrativa de Caín y Abel puede ser vista como una exploración de la justicia y el perdón divinos. Sacks argumenta que la historia está diseñada para provocar una reflexión sobre la naturaleza del pecado y la redención. En su libro The Great Partnership, Science, Reason and the Search for Meaning, Sacks discute cómo el relato ofrece una visión compleja de las dinámicas humanas, donde incluso el acto de sacrificio de Abel podría estar influenciado por factores que no son inmediatamente evidentes. La profesora Phyllis Trible, en su trabajo Texts of Terror, Literary Feminist Readings of Biblical Narratives, ofrece una perspectiva crítica sobre la historia de Caín y Abel, señalando cómo el relato refleja una narrativa patriarcal y desigual. Trible examina cómo la representación de Abel y Caín puede estar influenciada por estructuras de poder y género en el texto bíblico, y cómo esto podría dar lugar a interpretaciones alternativas sobre el rol y la moralidad de los personajes involucrados. Además, John Walton, en su libro The Lost World of Genesis 1, discute la historia de Caín y Abel en el contexto de la cosmología antigua y la comprensión cultural de los sacrificios. Walton argumenta que la narrativa puede estar vinculada a conceptos más amplios de orden y caos en la antigua literatura mesopotámica, lo que podría influir en nuestra interpretación de los personajes y sus acciones. Estos testimonios y opiniones de expertos ilustran que la historia de Caín y Abel puede ser mucho más compleja de lo que la interpretación tradicional sugiere. Al considerar estos enfoques alternativos, se puede obtener una comprensión más profunda de los temas en juego y de las posibles implicaciones morales y éticas del relato. La narrativa bíblica, al ser vista desde diferentes ángulos, revela una riqueza de significados que desafían la visión simplista de los personajes como simplemente buenos o malos. Si queremos entender la historia de Caín y Abel en un contexto más amplio, es útil comparar este relato con otras narrativas bíblicas que ofrecen paralelismos y ayudan a enmarcar la controversia en una perspectiva más rica y matizada. Primero, consideremos la historia de Isaac y Esaú. En esta narrativa, se observa una rivalidad entre hermanos que también termina en un acto de injusticia y manipulación. Esaú, el primogénito, pierde su derecho de nacimiento a favor de su hermano Isaac debido a una serie de eventos que involucran engaño y favoritismo. Esta rivalidad entre hermanos y el cambio en el destino prometido puede reflejar dinámicas similares a las observadas en la historia de Caín y Abel, donde la competencia y la injusticia juegan papeles centrales. Otro relato relevante es el de José y sus hermanos. José, el hijo favorito de Jacob, es vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a la envidia y el resentimiento hacia él. La historia culmina en un momento de reconciliación en el que José revela su identidad a sus hermanos y les ofrece perdón. Este relato, al igual que el de Caín y Abel, trata temas de celos, traición y la posibilidad de redención y reconciliación. La historia de José demuestra cómo las acciones motivadas por la envidia pueden tener consecuencias devastadoras, pero también cómo la restauración es posible.
El relato de David y Saúl también ofrece un paralelo interesante. David, quien eventualmente se convierte en rey de Israel, es perseguido por el rey Saúl debido a la envidia y el temor a perder el trono. La relación entre David y Saúl refleja una dinámica de competencia y conflicto, donde Saúl, al igual que Caín, siente celos de David, lo que lleva a una serie de eventos trágicos. La historia muestra cómo el resentimiento puede llevar a una escalada de conflicto y cómo el arrepentimiento y la comprensión pueden surgir eventualmente. Además, el relato de los dos sacrificios en el libro de Hebreos ofrece un contexto adicional. En Hebreos 11:4, se menciona que Abel ofreció un sacrificio más aceptable que Caín, lo cual se basa en la fe. Esto sugiere que la aceptación de los sacrificios puede estar vinculada a la actitud del corazón del oferente, lo que podría dar una nueva dimensión al análisis de los sacrificios de Caín y Abel. La interpretación de Hebreos puede ayudar a entender por qué la ofrenda de Abel fue aceptada mientras que la de Caín fue rechazada, y si esto revela algo sobre la verdadera naturaleza de Abel. En la narrativa del sacrificio de Isaac, donde Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, se establece un contraste entre la obediencia y la devoción. Aunque esta historia no involucra rivalidad entre hermanos, sí aborda el tema del sacrificio y la obediencia a Dios. El acto de Abraham al estar dispuesto a sacrificar a Isaac puede ser visto como un ejemplo de fe y obediencia que contrasta con la dinámica de los sacrificios de Caín y Abel, en la cual se cuestiona la calidad de la ofrenda y la relación del oferente con Dios. Estos paralelismos ayudan a contextualizar la historia de Caín y Abel dentro de un marco narrativo más amplio y ofrecen una comprensión más profunda de los temas de rivalidad, sacrificio y moralidad en la Biblia. Al comparar estas historias, se puede apreciar cómo los conflictos entre hermanos y los temas de justicia y redención están presentes en diversas narrativas bíblicas, proporcionando un trasfondo que enriquece la interpretación de la historia de Caín y Abel y puede aportar nuevas perspectivas sobre la controversia que rodea a Abel. La idea de que Abel podría ser el verdadero villano en la historia de Caín y Abel es una teoría que ha generado un considerable debate y reacciones en la comunidad académica y entre los fieles. Aunque esta interpretación no es la más común ni la tradicional, ha captado el interés de algunos estudiosos y comentaristas bíblicos, que exploran perspectivas alternativas sobre el relato. Algunos teólogos y eruditos han mostrado interés en esta interpretación no convencional, argumentando que la historia de Caín y Abel puede tener capas más profundas que las que se presentan en las interpretaciones tradicionales. Estos estudiosos suelen señalar que el relato puede estar sugiriendo una dinámica más compleja de rivalidad y justicia, donde Abel, al igual que Caín, podría tener aspectos cuestionables en su comportamiento. Sin embargo, la mayoría de los expertos se mantienen en la visión tradicional, que considera a Abel como el justo y a Caín como el pecador. Entre las reacciones contemporáneas, esta interpretación alternativa ha sido recibida con una mezcla de escepticismo y fascinación. Algunos comentaristas han sido críticos, argumentando que estas nuevas interpretaciones pueden desviar la atención de los mensajes centrales del relato bíblico. Para ellos, el riesgo es que el enfoque en Abel como villano pueda trivializar el tema del pecado y la justicia divina, distorsionando el mensaje moral del relato. Por otro lado, hay quienes ven en esta interpretación una oportunidad para reexaminar las narrativas bíblicas y considerar aspectos menos evidentes de los personajes. Estos defensores argumentan que explorar tales interpretaciones puede enriquecer nuestra comprensión de los textos antiguos y desafiar nuestras percepciones preconcebidas sobre la moralidad y la justicia. Según ellos, el cuestionamiento de los roles tradicionales de los personajes bíblicos puede llevar a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana y el significado de las Escrituras. En el ámbito de debates en línea y foros religiosos, esta controversia ha generado discusiones apasionadas. Los usuarios de foros y redes sociales a menudo debaten sobre las implicaciones de ver a Abel bajo una luz diferente, compartiendo opiniones divididas entre los que defienden la interpretación tradicional y los que están abiertos a nuevas ideas. Esta división refleja una tensión entre la fidelidad a las interpretaciones establecidas y el deseo de explorar nuevas perspectivas. Algunos líderes religiosos han expresado preocupación sobre cómo estas nuevas interpretaciones pueden influir en la comprensión y enseñanza de las Escrituras en las comunidades de fe. En sus sermones y escritos, advierten sobre el riesgo de tomar interpretaciones no tradicionales demasiado literalmente, y enfatizan la importancia de adherirse a las enseñanzas y tradiciones establecidas que han guiado a las comunidades durante siglos. En contraste, algunos medios y blogs religiosos han acogido la idea de Abel como villano con entusiasmo, viéndola como una forma de atraer la atención y fomentar el debate. Estos medios a menudo presentan la teoría en un formato sensacionalista, destacando las implicaciones controvertidas para captar la atención de su audiencia. En resumen, la idea de Abel como el verdadero villano en la historia de Caín y Abel ha generado una variedad de reacciones en el ámbito contemporáneo.
Desde debates académicos hasta discusiones en foros y medios de comunicación, la interpretación ha suscitado un interés considerable y ha desafiado las percepciones tradicionales, invitando a una reflexión más profunda sobre los personajes y las lecciones que pueden extraerse de esta antigua narrativa bíblica. Al finalizar nuestro recorrido por esta interpretación alternativa de la historia de Caín y Abel, es evidente que el debate sobre quién podría ser el verdadero villano en este relato ancestral ha abierto una ventana a nuevas formas de entender las Escrituras. La teoría que sugiere que Abel, y no solo Caín, podría tener una faceta oscura, desafía las narrativas tradicionales y nos invita a cuestionar y explorar más profundamente los textos bíblicos. Este enfoque alternativo no pretende desacreditar el valor moral y espiritual del relato, sino más bien ofrecer una perspectiva renovada que enriquezca nuestra comprensión de los personajes y sus acciones. En el fondo, lo que está en juego no es solo la identidad de los personajes, sino la manera en que interpretamos la justicia, la envidia y la moralidad en el contexto de nuestras propias vidas y creencias. Como hemos visto, las reacciones a esta interpretación han sido diversas. Algunos la reciben con escepticismo, mientras que otros la ven como una oportunidad para explorar nuevas dimensiones del texto bíblico. La clave está en mantener una mente abierta y considerar que los textos sagrados pueden tener múltiples capas de significado que se revelan a medida que nos adentramos en su estudio. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy y a considerar la posibilidad de que incluso los relatos más conocidos y establecidos puedan tener aspectos que aún no hemos explorado por completo. Al hacerlo, podemos encontrar una comprensión más rica y matizada de los textos que han guiado a generaciones. Finalmente, el objetivo de este vídeo no es ofrecer respuestas definitivas, sino fomentar una reflexión profunda y un diálogo constructivo. Les animo a que continúen investigando, cuestionando y discutiendo sobre estos temas, ya que es a través del debate y la búsqueda de conocimiento que podemos llegar a una mayor claridad y apreciación de nuestra herencia espiritual. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si les ha gustado este análisis y desean ver más contenido que desafíe las interpretaciones tradicionales y enriquezca su comprensión de las Escrituras, no olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir este vídeo con otros interesados en estos temas fascinantes. Hasta la próxima.